En esta presentación le vamos a hablar de las partes y aspectos constructivos de los generadores síncronos. Mi grupo está conformado por Oscar Iván González, Jefferson Barrera Romero y quien les habla, John Alexander Capacho. Generadores síncronos. El generador síncrono, también llamado alternador, es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. La razón por la que se les llama generador síncrono es por la igualdad de frecuencia eléctrica con la frecuencia angular, es decir, el generador gira a la velocidad del campo magnético. A esta igualdad de frecuencia se le denomina sincronismo. Rotor de un generador síncrono es la parte de la máquina que realiza movimientos rotativos. Está constituido de un material ferromagnético envuelto en un enrollamiento llamado enrollamiento de campo. Esto tiene como una función producir un campo magnético constante, así como en el caso del generador de corriente continua, para interactuar con el campo producido por el enrollamiento del estator. Acá tenemos dos imágenes de dos rotores, uno cilíndrico y uno de polos salientes. Tenemos dos tipos de rotores, como el rotor de polos salientes y el rotor de polos no salientes. Vamos a hablar primero del rotor de polos no salientes. El término de polos salientes significa proyectar. Por lo tanto, el rotor de polo saliente consiste en polos que sobresalgan de la superficie del rotor. Está hecho de una lámina de acero. Se hacen de acero para reducir las pérdidas de corriente Foucault. Estos polos se utilizan más que todo en las máquinas de baja velocidad y en las turbinas hidráulicas, en las centrales hidroeléctricas. Tenemos también rotor de polos no salientes. Tiene una forma cilíndrica, tienen reuniones paralelas para colocar los devanados de rotor. Están compuestas de acero sólido. Estas se utilizan en las máquinas de alta velocidad y también se utilizan en las turbinas de gas o vapor en centrales térmicas. También tenemos otra parte que sería los rodamientos. El objetivo de los rodamientos en las máquinas eléctricas es sujetar y fijar el rotor. En las máquinas de baja frecuencia, los rodamientos se utilizan son de bolas y rodamientos prelubricados. Tenemos también otra parte que serían las flechas, que es la parte de rotor que soporta los elementos. Hola compañeros, mi nombre es Oscar González. Continuando con la exposición, a mí me toca explicarles un poco acerca de los anillos deslizantes o rozantes y contacto escobillas. Para definir qué es un anillo deslizante, es un dispositivo electromecánico que permite la transmisión de energía y señales eléctricas desde una estructura estacionaria hasta otra giratoria. Existen más de 10.000 diseños de anillos deslizantes y van de acuerdo a los requisitos que se necesitan. Existen anillos deslizantes tanto para máquinas rotativas como para cámaras de seguridad. Entonces todo depende de las necesidades para las cuales requeramos nuestros anillos deslizantes. Las máquinas eléctricas normalmente vienen conectadas en estrella. Los devanados vienen conectados en estrella y los 3 terminales restantes se conectan a 3 anillos rozantes que a través de unas escobillas permiten la conexión exterior de unas resistencias. Estas resistencias con el fin de limitar la corriente rotórica. Ahora bien, ¿qué pasa con la inserción de estas resistencias? Esto lo que permite es la reducción de la intensidad de arranque y mantiene un buen par.
Es tan bueno el par que incluso puede ser máximo en el arranque. Uno de los inconvenientes que presentan los anillos deslizantes o rozantes es que el precio y el costo de mantenimiento son muy altos, llegando casi a desaparecer en la actualidad. O sea, esto ya prácticamente ya no se está utilizando. Ahora, como podemos ver en la imagen, los anillos rozantes, como su nombre lo indica, son pequeños anillos que rodean el rotor. En este caso tenemos 3 anillos deslizantes y 3 escobillas. A mano derecha tenemos tenemos anillos deslizantes como tal, pero vemos que acá son exactamente 7 anillos deslizantes. Los que están un poco hacia la izquierda son más gruesos que los que están a la derecha. Entonces, para este caso necesitaríamos 7 escobillas. Ahora bien, como podemos observar aquí en las imágenes, tenemos un rotor, un rotor. A mano izquierda tenemos un rotor que es un rotor de un gran generador, y a mano derecha tenemos un rotor también con sus respectivos anillos deslizantes, y vemos que para ambos casos tenemos 3 anillos deslizantes. Creo, en mi concepto, no cambian los anillos deslizantes, vemos que son 3 y que obviamente lo que diferencia es el tamaño. Entonces, el de mano derecha que tenemos es un rotor de una máquina ¿de qué? Una máquina de refrigeración. Bien, ahora hablando un poco de las escobillas lo que nos hace es establecer una conexión eléctrica entre la parte fija y la parte rotatoria de un dispositivo. Se debe establecer una conexión de la parte fija de la máquina con las bobinas del rotor como tal. Para realizar esta conexión se fijan 2 anillos en el eje de giro, generalmente de cobre, aislados de electricidad del eje y conectados a las terminales de las bobinas rotatorias. Eh, Debido a que por el roce que ocasiona al girar el dispositivo se produce un desgaste, ¿no? Entonces, este desgaste es por abrasión. La abrasión la ejecutan, como podemos ver en la imagen de la izquierda, los resortes. Y en la imagen de la derecha podemos ver que tiene otro tipo de resorte. Las escobillas que tenemos a mano izquierda son para pequeños generadores, y las escobillas de la derecha son para grandes generadores. Ahí se pueden ver en las imágenes el tipo de escobillas que existe, el tipo de escobillas que se está empleando para los pequeños y los grandes generadores. Ahora, la ventilación. Eh, Siempre que tratemos de convertir energía mecánica en energía eléctrica o viceversa, la conversión no va a ser del 100%. En el caso de los generadores aparecerán unos rozamientos, sí, que convierten parte de esa energía mecánica en calor, que es necesario evacuar para evitar deformaciones, bloqueo y cosas así. Para pequeños generadores, la refrigeración puede hacerse con aire. Pueden encontrarse 2 tipos de generadores refrigerados por aire. Un tipo de abiertos ventilados o open ventilate, y cerrados enfriados por agua refrigerada, que es Totally o TEWC, Totally Enclosed Water to Air Cooled. Los generadores refrigerados con aire se construyen de hasta 400 megavolamperios, perdón. Aunque con rendimientos no favorables, es posible construirlos hasta de 150 megavolamperios. No obstante, por encima de los 50 megavolamperios suelen construirse generadores refrigerados por hidrógeno, con una capacidad de evacuación de calor 5 veces mayor. A nuestra izquierda tenemos un generador, un rotor de tipo turbo con ventilador radial acoplado al eje, modelo antiguo. En la parte donde está eh, esta parte que tenemos aquí, perdón, otro color, azul. Esta parte que tenemos aquí
Toda esta partecita viene siendo nuestro ventilador. ¿Sí? Aquí se observa el ventilador. Está, ¿cómo se llama? Agregado a nuestra máquina, a nuestro rotor. Ahora, nuestro caso es un sistema de refrigeración por aire, es la ventilación que ocasiona estos pequeños orificios que tenemos aquí. Esto es una ventilación por aire. Lo que ocasiona es, lo que nos atribuye es que va ¿a qué? A quitar va a refrescar el rotor como tal. Continuamos con la refrigeración por hidrógeno. Esta que tenemos aquí, estas dos imágenes pertenecen a un solo generador. La refrigeración por hidrógeno lo que permite es la construcción de generadoras más grandes y con más potencia nominal. Las ventajas del hidrógeno es que con la alta capacidad térmica y su peso, que es un 16avo menor que el del aire, con la siguiente disminución de pérdidas aerodinámicas. Existen otros tipos de refrigeración. Para hablar de esta, cabe destacar que la refrigeración por hidrógeno, la máquina, el generador como tal, tiene que estar totalmente hermético para que no haya fugas. Entonces esto requiere de un nivel de sellado máximo, ¿no? Bueno, el estator. El estator es la parte exterior de la máquina como tal. Está fabricado de material ferromagnético laminado. Tiene un radio interior, el radio interior está ranurado. Por lo general es en el estator donde se ubica el devanado de armadura, o sea, el devanado trifásico, y el estator de la máquina síncrona, es idéntico al de una máquina de inducción. Cuando hablamos del radio interior de estar ranurado, es esta parte donde están las ranuras, perdón, esta partecita donde están las ranuras. Estas ranuras pueden ser totalmente cerradas o aquí en este caso podemos observar que son más o menos abiertas, o sea, pueden quedar así o pueden quedar totalmente cerradas. Ahora, para hablar de los devanados del estator, la máquina síncrona es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como motor síncrono. Está constituido por dos devanados independientes. Un devanado inductor, que es construido en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua, que da lugar a los polos de la máquina y que se coloca en el rotor. Y existe otro devanado, que es el devanado inducido distribuido, formado por un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna. Está ubicado en el estator, que está construido, como habíamos dicho, en un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero al silicio. Como veníamos mencionando con anterioridad, el entrehierro va a ser un espacio muy importante, sobre todo porque en las máquinas de corriente alterna, en ellas la distribución del espacio es vital, que sea tipo senoidal. ¿Por qué? Porque para ello las bobinas de la minifase se colocarán en intervalos regulares. En este caso estaríamos hablando de un devanado distribuido. Las dos imágenes que vemos a continuación son las de la izquierda, ambos son estatores, pero el estator de la izquierda es un dibujo como tal, para poder ver cómo está conformado, tiene una carcasa, lo que habían explicado un poco los compañeros. Entonces, el de la derecha es la parte interna de un estator, pero ya este es de un estator industrial, un estator enormemente gigantesco. Como podemos observar, tenemos dos generadores, un generador con bobinado de generador de media y alta tensión que está a nuestra izquierda. Vemos a 3 personas trabajando en él. Estéticamente se mira muy muy bonito. Y a nuestra derecha tenemos un bobinado de un pequeño generador. Como podemos observar, es un bobinado un poco brusco, con arrollamientos cuadrados y su respectivo cableado para
conectar el rotor y las escobillas como tal. Ahora los dejo con mi compañero Jefferson, que les va a explicar con el resto de la temática de la exposición. Muchas gracias y nos vemos luego. Bueno, voy a explicar el núcleo magnético del estator. El núcleo magnético, como está mostrado en la figura, está constituido por un conjunto de coronas circulares de laminación y cuenta con uno de ranuras que contendrá los devanados del estator. Este conjunto de laminaciones se encuentra centrado en la carcasa. Para formar este conjunto de laminaciones se puede utilizar láminas de acero de silicio de 0.35 a 0.5 milímetros de espesor, ya que presenta pérdidas bajas. Para disminuir el efecto de las corrientes que circulan por las laminaciones, se aíslan, ya sea con una capa de papel muy delgado y una capa de barniz aislante. Las ranuras del núcleo del estator, en donde se alojan los conductores del devanado, pueden ser de dos tipos fundamentalmente: abiertos y semicerrados. Las ranuras de tipo abierto presentan la ventaja de que las bobinas pueden ser prefabricadas y después ser instaladas en el núcleo y permite simplificar la reparación de bobinas dañadas. Para las ranuras de tipo semicerradas no permiten prácticamente el uso de bobinas prefabricadas, pero permite una perfecta ejecución de aislamiento, por lo que las máquinas pueden operar a tensiones mayores. Ahora explicaremos la carcasa. La carcasa es la estructura metálica la cual tiene como función sostener y centrar el núcleo magnético del estator. Para centrales hidroeléctricas el montaje se hace en forma vertical, mientras que para centrales termoeléctricas el montaje es de forma horizontal. Debido a las grandes velocidades a las que giran los generadores, se busca que los generadores estén fijos para poder evitar vibraciones, por lo que la sección de la carcasa puede actuar de diferentes formas dependiendo de las dimensiones en la máquina, el material empleado y el sistema de ventilación que se adopta. La carcasa, y acá están las imágenes de la carcasa. La bornera, también llamada clema, es un tipo de conector eléctrico en el que un cable se aprisiona contra una pieza metálica mediante el uso de un tornillo. Al cable a veces simplemente se le retira el aislamiento exterior o en su extremo, y en otras ocasiones se dobla en forma de U o J para ajustarse mejor al eje del tornillo. Alternativamente, el cable se le puede crimpar un terminal para protegerlo. También se usan prisioneros, pero no son adecuados para su uso con los terminales, ya que no encajan. En cualquier caso, se debe apretar un tornillo para asegurar la conexión. La bornera, acá está una imagen de un generador síncrono y podemos observar que está ubicada en la parte superior del generador. Muchas gracias.